¿Qué harías si el destino pusiera en tu camino a la única persona que puede salvarte, pero no la reconocieras? La noche caía sobre Salamanca como un velo de melancolía, un otoño frío que desnudaba los árboles y teñía de ocre las antiguas piedras de la ciudad. En el corazón del centro histórico, una mansión imponente se erguía como un monumento al poder y la riqueza. Sus ventanas, iluminadas con una luz cálida y ambarina, prometían un refugio contra el viento helado que soplaba en las calles. Pero tras sus muros de piedra labrada y sus jardines meticulosamente cuidados, reinaba un silencio profundo y pesado. No era un silencio de paz, sino de ausencia, el eco de una soledad que ninguna fortuna podía llenar. Un palacio magnífico, habitado únicamente por fantasmas y recuerdos que se negaban a desaparecer. Dentro de este santuario de lujo silencioso, Javier Montes, un magnate inmobiliario de 55 años, contemplaba su reflejo en el cristal de la ventana. Vestido con un traje de miles de euros, su apariencia era la de un hombre que lo tenía todo, pero sus ojos, cansados y vacíos, contaban una historia diferente. Viudo desde hacía 5 años, se había convertido en un prisionero de su propia opulencia, un arquitecto de imperios que no sabía cómo reconstruir su propia vida. Administraba su vasta fortuna con una eficiencia implacable y una distancia glacial, una coraza que lo protegía del mundo, pero que también lo aislaba de cualquier atisbo de conexión humana genuina. El contraste era una herida abierta. Era uno de los hombres más poderosos de Castilla y León, pero en la intimidad de su hogar era simplemente un hombre ahogándose en un vacío existencial. Esa noche, el tedio y la soledad se hicieron insoportables, una jaqueca sorda que el coñac más caro no podía aliviar. Con un gesto de hastío, Javier se dirigió a un armario oculto tras una estantería de libros clásicos. Allí no guardaba trajes ni joyas, sino una identidad secreta. Se despojó de su ropa de diseñador y se vistió con prendas sencillas, casi anónimas, unos pantalones de lona, una camisa gastada y una chaqueta oscura. Tomó las llaves de uno de sus coches de lujo, un sedán negro y discreto, y salió por la puerta de servicio. Esta era su escapada, su ritual clandestino para combatir la nada. Conducir por la ciudad como un taxista anónimo, un espectador invisible de las vidas comunes que se cruzaban en su camino, buscando desesperadamente sentir algo, cualquier cosa que fuera real. Mientras Javier iniciaba su fuga nocturna, en el piso superior de la misma mansión, Elena García terminaba su jornada. Con 48 años, su rostro estaba marcado por el cansancio de una vida de lucha, pero sus ojos castaños aún conservaban una chispa de bondad y una resiliencia inquebrantable. Sus ropas, sencillas y gastadas por el uso, contrastaban dolorosamente con el mármol reluciente y los muebles de caoba que acababa de limpiar. Ella era la Faxineira, la mujer invisible que mantenía el brillo de un mundo al que no pertenecía y cuyo dueño, el señor Montes, era para ella solo un nombre en un contrato, una figura distante e imaginada a la que nunca había visto. Cada rincón que limpiaba era un recordatorio de la abismal distancia entre su vida y la de su jefe, un hombre que, sin saberlo, tenía en sus manos el poder de cambiar su destino. De repente, el silencio de la mansión fue roto por la vibración insistente de un teléfono móvil. Era una llamada del hospital. La voz al otro lado de la línea era urgente, profesional pero cargada de una gravedad que le heló la sangre. Su hijo de 10 años, Mateo, había sufrido una crisis grave. La enfermedad rara que padecía había vuelto a atacar con furia y necesitaba ser ingresado de inmediato. El mundo de Elena se desmoronó en un instante. El paño de limpieza cayó de sus manos inertes. Su corazón martilleaba en su pecho con un pánico salvaje. No tenía coche. No tenía dinero para un taxi en ese momento. El hospital estaba al otro lado de la ciudad. El tiempo era su enemigo, y cada segundo perdido era una puñalada de angustia. Sin pensarlo 2 veces, corrió escaleras abajo, atravesó las puertas de servicio y se lanzó a la fría noche. Desesperada, con las lágrimas nublando su visión, Elena llegó a la calle principal, agitando el brazo con una urgencia que rasgaba la tranquila atmósfera de la noche salmantina. Vio las luces de un coche oscuro y elegante que se aproximaba y se interpuso en su camino, implorando con un gesto
Mudo. Dentro del vehículo, Javier, inmerso en su papel de observador anónimo, la vio. La reconoció vagamente, como una sombra familiar de su propio hogar, una de sus empleadas. Pero ella, cegada por el miedo y la penumbra de la noche, no vio a su jefe multimillonario. Solo vio un posible salvador, un taxista providencial. Abrió la puerta, entró de forma atropellada y con la voz quebrada por el llanto, suplicó: «Al hospital universitario, por favor, lo más rápido que pueda. Es mi hijo. Te preguntas qué secreto está a punto de revelarse en este viaje inesperado. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un segundo de esta emocionante historia y coméntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo». El coche se deslizó en el tráfico con una suavidad que Elena apenas percibió. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en una cama de hospital junto a su hijo. El interior del vehículo era un mundo aparte, un capullo de cuero y silencio que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en su interior. Javier conducía con una calma estudiada, sus manos firmes en el volante, observando de reojo a la mujer que se consumía en el asiento del copiloto. La reconocía ahora con más claridad. Era la mujer que dejaba su casa impecable, la presencia silenciosa que ordenaba su caos sin cruzarse jamás en su camino. Verla así, rota y vulnerable, era como ver un fantasma adquirir carne y hueso, y el peso de su dolor comenzó a filtrarse en el lujoso habitáculo, volviendo el aire denso e irrespirable. Javier sentía una extraña dualidad. Por un lado era el taxista anónimo, un rol que le permitía ser un mero espectador. Por otro, era Javier Montes, el jefe, el hombre cuya riqueza era el telón de fondo de la desesperación de esta mujer. Un sentimiento incómodo, precursor de la culpa, comenzó a nacer en su pecho. Se dio cuenta de la ironía cruel de la situación. Ella huía de su mansión, el símbolo de su opulencia, para rogarle ayuda a él mismo, disfrazado de hombre común. La vida, en su infinita capacidad para la tragedia y la comedia, los había puesto en esa encrucijada, y él no sabía qué camino tomar. Por ahora, el silencio era su única opción, mientras las luces de Salamanca se convertían en estelas borrosas a través de la ventanilla. Las calles de la ciudad pasaban como un sueño febril. Elena miraba sin ver, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. De sus labios se escapaban pequeños sollozos ahogados, un sonido que era casi imperceptible por encima del suave ronroneo del motor, pero que para Javier resonaba como un grito en la quietud de su vida. Cada uno de esos pequeños espasmos de dolor era un martillazo contra el muro de indiferencia que había construido a su alrededor durante años. Quería decir algo, pero ¿qué podía decir el taxista? ¿Qué consuelo podía ofrecer sin revelar la farsa que estaba interpretando en ese preciso instante? Se sentía un fraude, un voyeur del sufrimiento ajeno que por primera vez le tocaba demasiado de cerca. Finalmente, rompiendo su propio código de no intervención, Javier carraspeó suavemente. Su voz, cuando habló, fue más baja y amable de lo que pretendía. «¿Está todo bien?», preguntó. Una frase simple, una formalidad casi vacía, pero en el tenso silencio del coche sonó como la llave que abría una compuerta. Sabía que era una pregunta estúpida. Era evidente que nada estaba bien, pero la necesidad de conectar, de romper la barrera de su anonimato, fue más fuerte. Vio cómo los hombros de Elena se hundían, cómo su lucha por mantener la compostura finalmente cedía ante la inesperada muestra de interés de un completo desconocido. El muro que ella había levantado se resquebrajó, y la inundación fue inminente. Esa simple pregunta fue la chispa que lo incendió todo. Elena se giró hacia él, sus ojos inundados en lágrimas que ya no podía contener. No está nada bien», susurró, y su voz se rompió. «Es mi hijo, Mateo. Tiene solo 10 años y está enfermo. Una enfermedad de esas que llaman raras, una que se come sus defensas y lo deja frágil como un pajarito. Llevamos años luchando, visita tras visita al hospital, tratamientos que funcionan por un tiempo y luego dejan de hacerlo. Cada día es una batalla, cada día rezo para que tenga la fuerza para seguir adelante, pero a veces
A veces siento que la enfermedad es un monstruo demasiado grande para nosotros. La confesión brotó de ella, cruda y sin filtros, dirigida a la amable oscuridad del rostro del conductor, creyendo que hablaba con un extraño compasivo, un oído anónimo que olvidaría sus palabras al final del trayecto. Elena continuó desahogándose, liberando el peso que la aplastaba. El dinero es una pesadilla constante, admitió, su voz temblando de frustración. Trabajo sin descanso, limpio la casa de un hombre tan rico que probablemente no sabe ni lo que tiene. Limpio sus suelos de mármol, sus baños de oro, y mientras lo hago, solo puedo pensar en que una de sus alfombras persas podría pagar las medicinas de Mateo durante un año entero. Es una ironía tan cruel, ¿no cree? Vivir rodeada de una opulencia que nunca podré tocar, mientras mi hijo se apaga porque no podemos permitirnos algo mejor. Las palabras de Elena cayeron sobre Javier con la fuerza de un golpe físico. Su jefe, ese hombre frío e indiferente que ella describía, era él. Cada frase era una acusación, un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de sí mismo. Él, que se lamentaba de su soledad en 1900 en una mansión de ensueño, nunca se había detenido a pensar en la vida de las personas que la mantenían. Para él, Elena era solo un concepto, la faccineira, no una madre aterrorizada luchando por la vida de su hijo. La vergüenza lo quemó por dentro, una sensación tan intensa que tuvo que apretar el volante con fuerza para no delatar su agitación. Ella no tenía idea de que le estaba confesando su infierno al mismísimo diablo indiferente de su historia. «Hay un tratamiento», continuó Elena. Su voz, ahora un hilo de esperanza desesperada, como si verbalizar el sueño pudiera hacerlo un poco más real. «Un tratamiento experimental en Estados Unidos. Los médicos aquí dicen que es nuestra mejor oportunidad, quizás la única, pero el coste es una cifra astronómica, algo que no podría ganar ni en 100 vidas. A veces por la noche me permito soñar con ello. Imagino a Mateo corriendo, jugando al fútbol, sin tubos ni medicamentos. Pero luego despierto, y la realidad me golpea. Mi jefe, el señor Montes, podría pagarlo con lo que lleva suelto en el bolsillo, pero para gente como él, nosotros somos invisibles. Somos parte del mobiliario, nada más». Javier escuchaba en un silencio sepulcral. Cada palabra de Elena era un clavo más en el ataúd de su autocomplacencia. La confesión de ella no era solo un desahogo, era un juicio, y él era el culpable. Se vio a sí mismo años atrás, en un hospital diferente, al lado de la cama de su esposa. El dinero no había podido salvarla a ella. La enfermedad había sido más poderosa que todos sus millones. Ese recuerdo, una herida que nunca había cicatrizado, se reabrió con una violencia inesperada. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el dinero sí podía ser la respuesta. El monstruo que atormentaba a Elena y a Mateo no era invencible. Tenía un precio, y él, Javier Montes, podía pagarlo. El contraste entre su pasado y su presente lo dejó sin aliento. Con su esposa se había sentido impotente, un gigante encadenado. Ahora, la impotencia era una elección. Podía seguir siendo el espectador de su propia vida, un fantasma conduciendo por la noche, o podía intervenir. Podía usar esa fortuna, que se había convertido en una carga y un símbolo de su vacío, para algo que realmente importara. La lucha de Elena, su dolor crudo y real, le ofrecía una oportunidad inesperada de redención. Podía darle un propósito a su riqueza, un significado a su existencia solitaria. La pregunta ya no era si podía, sino si se atrevía a hacerlo. El miedo, sin embargo, era un viejo conocido. Involucrarse significaba sentir, significaba abrirse a la posibilidad del dolor una vez más. Si ayudaba a Mateo y algo salía mal, podría soportar otra pérdida. La coraza de frialdad y distancia había sido su refugio durante 5 largos años. Romperla era aterrador. Era más fácil seguir siendo el taxista, dejar a Elena en el hospital, darle un fajo de billetes y desaparecer en la noche, volviendo a su segura y estéril soledad. Pero la imagen de los ojos suplicantes de Elena, la descripción de la fragilidad de Mateo, algo dentro de él se negaba a permitirlo. La cobardía, por primera vez en mucho tiempo,
le pareció más dolorosa que el propio sufrimiento. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, el coche llegó a su destino. Las luces frías y blancas de la entrada de urgencias del hospital universitario bañaron el interior del vehículo. La realidad del momento los golpeó a ambos. Para Elena, era el final del breve respiro que le había supuesto la confesión y el comienzo de una nueva batalla. Para Javier, era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ahora. La farsa del taxista había terminado, y el hombre que se escondía detrás de ella debía decidir quién quería ser a partir de ese instante. Sin esperar a que el coche se detuviera por completo, Elena abrió la puerta. «¿Cuánto le debo?», exclamó, buscando a tientas su monedero con manos temblorosas, su mente ya dentro del hospital. Su desesperación era tan palpable que el aire parecía vibrar a su alrededor. No estaba pensando en el pago. Era un automatismo, un intento de normalidad en medio del caos que la consumía por completo. Quería salir corriendo, atravesar las puertas de cristal y encontrar a su hijo, el único faro que guiaba su existencia. Javier, sacudido de su trance, solo pudo negar con la cabeza. «No es nada», dijo, su voz sonando extraña, ronca. «Vaya, corra». La miró mientras ella salía, precipitadamente del coche, una figura frágil corriendo hacia la imponente estructura del hospital, sin mirar atrás. La vio desaparecer tras las puertas automáticas, y un silencio abrumador llenó el coche. Un silencio mucho más profundo y doloroso que el que reinaba en su mansión. Era el silencio de una oportunidad que pendía de un hilo, la quietud antes de una decisión que podría cambiarlo todo para siempre. Se quedó allí, solo en el coche, con el motor aún en marcha. El calor del asiento del copiloto, donde Elena se había sentado, parecía un fantasma de su presencia. Podía simplemente poner la marcha y conducir a casa, a su palacio vacío, a su vida segura y sin sentido. Podía olvidar la confesión, el dolor en los ojos de aquella mujer, la historia del niño enfermo. Podía volver a ser Javier Montes, el magnata, y relegar esa noche a un mal sueño. Era la opción fácil, la opción lógica, la que sus asesores y su mente racional le gritarían que tomara. Pero la imagen de su esposa en su lecho de muerte volvió a su mente con una claridad brutal. Recordó la rabia, la impotencia, el dinero apilado en cuentas bancarias que no servía para nada frente a la finalidad de la muerte. Había jurado entonces que nunca volvería a sentirse tan inútil, y ahora el destino le ofrecía una segunda oportunidad, una prueba. La vida de un niño no dependía de un milagro médico inalcanzable, sino de una transferencia bancaria. Dependía de su voluntad. Ignorarlo sería traicionar la memoria de su esposa, traicionarse a sí mismo de la manera más profunda. El conflicto interno lo desgarraba. Por un lado, el miedo al apego, al fracaso, a sentir de nuevo la punzada de la pérdida. Por otro, una necesidad abrumadora de actuar, de demostrar que su vida y su fortuna no eran un mero accidente, sino una herramienta con un propósito. La confesión de Elena no había sido una simple historia triste, había sido un llamado a despertar del letargo en el que se había sumido. El vacío que sentía no era por falta de compañía, sino por falta de propósito. Y esa noche, una madre desesperada se lo había servido en bandeja de plata. Con un movimiento brusco y decidido, Javier apagó el motor del coche. El silencio se volvió absoluto. No iba a ir a casa. No podía. La imagen de Elena desapareciendo en el hospital se había grabado en su retina. La historia de Mateo se había anclado en su alma. Quedarse de brazos cruzados ya no era una opción. La indiferencia que había cultivado con tanto esmero se había hecho añicos en el transcurso de un simple viaje en coche. El hombre que había salido de la mansión buscando sentir algo lo había encontrado, y era una sensación abrumadora, una mezcla de terror y una extraña y naciente esperanza. Sacó su teléfono móvil, el mismo dispositivo que usaba para cerrar tratos millonarios y mover los hilos de su imperio. Sus dedos, que antes temblaban de agitación, ahora se movían con una precisión renovada. No buscó el número de su chofer ni el de su asistente.
Buscó el contacto de uno de los administradores más influyentes del Consejo de Salud de Castilla y León, un hombre que le debía más de un favor. Marcó el número. Mientras el teléfono sonaba, miró hacia la entrada del hospital. El taxista anónimo había muerto. Javier Montes, el magnata, estaba a punto de entrar en escena, pero esta vez su poder no sería para construir edificios, sino para reconstruir una vida. En ese momento, la burocracia del sistema de salud español, que para Elena era un muro insuperable, para Javier era simplemente una puerta a la que tenía la llave. Conocía los pasillos del poder, las personas a las que llamar, las palabras exactas que decir para que las cosas sucedieran. La frustración de Elena con el sistema, sus miedos a la espera y a la indiferencia de los médicos, estaban a punto de desvanecerse. Ella no lo sabía, pero mientras lloraba en una sala de espera fría e impersonal, un poder invisible estaba empezando a moverse a su favor, alterando el curso de su destino. La voz al otro lado del teléfono respondió, somnolienta y sorprendida por la llamada a esas horas. Javier fue directo. Su tono no admitía discusión. Necesito que un niño llamado Mateo García, que acaba de ingresar en urgencias del hospital universitario, reciba la mejor atención posible. Sin demoras, sin excusas. Quiero que lo trasladen a la planta VIP y que el mejor especialista de pediatría lo evalúe de inmediato. No me importa el coste ni el protocolo. Haz que suceda, ordenó. Su voz era la del hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Colgó la llamada sin esperar una larga respuesta. Sabía que sus órdenes serían cumplidas. Luego hizo una segunda llamada, esta vez a su asistente personal en Zúrich. Quiero que contactes al mejor centro de investigación para enfermedades raras pediátricas en Estados Unidos. No me importa si es en Boston, Houston o donde sea. Quiero un informe completo sobre sus tratamientos, tasas de éxito y disponibilidad para un traslado de emergencia. Y quiero que inicies los trámites para una transferencia de $1 millón a una cuenta que te indicaré. Lo quiero todo listo para mañana por la mañana. Mientras daba estas órdenes, Javier sintió una sacudida de energía que no había experimentado en años. La apatía se disipó, reemplazada por una claridad de propósito que era casi embriagadora. El dinero, que durante tanto tiempo había sido solo una cifra en una pantalla, una fuente de poder abstracto y vacío, de repente se sentía real. Se estaba convirtiendo en acción, en esperanza, en una posible cura. Estaba transformando su riqueza en un arma contra el sufrimiento, y en ese acto sentía que comenzaba a sanar una parte de sí mismo. La historia de Elena sobre su sufrimiento, sobre su lucha diaria, le había dado el contexto que le faltaba a su propia vida. Su soledad no era solo la ausencia de su esposa, era el resultado de haberse desconectado del resto de la humanidad. Se había refugiado en su torre de marfil, convencido de que el mundo exterior no tenía nada que ofrecerle. Pero en el relato de una madre trabajadora, encontró un eco de la fragilidad universal, del amor incondicional y de la esperanza contra toda probabilidad. Encontró, en definitiva, la pieza que le faltaba a su rompecabezas emocional. Miró una vez más la fachada del hospital. Sabía que no podía entrar esa noche, no como el taxista, y ciertamente no como el magnate todopoderoso. Su intervención, por ahora, debía ser invisible. Elena necesitaba espacio para procesar la crisis de su hijo sin la complicación añadida de su impactante revelación. Mañana sería el momento de enfrentarla, de explicar la increíble coincidencia de esa noche. Mañana tendría que mirarla a los ojos y confesar su propia farsa, esperando que ella pudiera ver más allá del engaño y aceptar la ayuda que le ofrecía. Arrancó el coche de nuevo, pero esta vez no se dirigió a su fría mansión. Condujo sin rumbo por las calles dormidas de 1900, Salamanca, la ciudad que había sido testigo de su riqueza y su miseria. Se sentía como un hombre nuevo, o más bien, como el hombre que debería haber sido siempre. El peso de su fortuna no había desaparecido, pero ya no era una carga. Se sentía como una responsabilidad, una herramienta sagrada que le había sido confiada. La carrera de taxi más importante de su vida había terminado, pero el verdadero viaje acababa de comenzar. Y así,
En la quietud de esa noche de otoño, dos mundos que habían coexistido en silencio y a distancia, finalmente colisionaron de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Elena, luchando por su hijo bajo las luces fluorescentes de un hospital, y Javier, conduciendo bajo la luz de la luna, redescubriendo su propia humanidad. Sus caminos, que nunca debieron haberse cruzado de forma tan íntima, ahora estaban irrevocablemente entrelazados. El destino había jugado sus cartas, y el tablero de juego estaba listo para un desenlace que prometía cambiar sus vidas para siempre. La confesión de una madre desesperada a un taxista anónimo se había convertido en la clave para la redención de un millonario solitario. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente por las ventanas del hospital, pero para Elena la noche no había terminado. Había pasado las horas en un duermevela incómodo en una silla de plástico, junto a la cama de Mateo, en una sala de observación abarrotada y ruidosa. El miedo era un nudo frío en su estómago, y cada pitido de las máquinas a su alrededor era un recordatorio de la fragilidad de la vida de su hijo. Los médicos habían sido amables pero evasivos, hablando de estabilización y pruebas, palabras que no ofrecían el consuelo que su corazón de madre necesitaba desesperadamente. Se sentía pequeña e impotente, una náufraga en un océano de protocolos médicos y una indiferencia burocrática que la aplastaba sin piedad. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio inexplicable. Una jefa de enfermeras, con un semblante mucho más serio y respetuoso que el personal de la noche anterior, se acercó a ella. «Señora García, vamos a trasladar a Mateo», dijo con una eficiencia sorprendente. «Hay una habitación privada disponible en la planta de cuidados especiales. Estará más cómodo allí y podremos monitorizarlo con mayor precisión». Elena parpadeó, confundida. Una habitación privada. Eso era un lujo impensable, reservado para personas con seguros caros o una influencia que ella no poseía. Intentó balbucear algo sobre los costes, pero la enfermera simplemente sonrió y dijo: «No se preocupe por nada de eso. Son órdenes». El traslado fue rápido y surrealista. Dejaron atrás el pasillo ruidoso y caótico de urgencias y entraron en un ala del hospital que Elena no sabía que existía. El suelo brillaba, el silencio era casi reverencial y el aire olía a limpio, no a enfermedad. La habitación de Mateo era espaciosa, con una gran ventana que daba a un jardín interior y un sofá cómodo para ella. El equipo médico era de última generación y una enfermera fue asignada exclusivamente a su hijo. Elena observaba todo como si estuviera en un sueño. ¿Quién había dado esas órdenes? ¿Había sido un error administrativo? Una pequeña y extraña semilla de esperanza, mezclada con una profunda confusión, comenzó a brotar en su corazón agotado. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Javier Montes se preparaba para la batalla más importante de su vida. Frente al espejo de su vestidor, no veía al magnate calculador ni al taxista anónimo. Veía a un hombre con una misión. Eligió su traje más sobrio pero impecable, una armadura de lana gris que proyectaba autoridad y seriedad. No quería apabullar a Elena con su riqueza, sino transmitirle confianza y seguridad. Cada gesto era deliberado. El nudo de la corbata, el brillo de sus zapatos. Se estaba preparando no para una negociación, sino para una confesión, un acto de vulnerabilidad que requería más coraje que cualquier acuerdo empresarial que hubiera cerrado en su vida. Condujo hacia el hospital, pero esta vez no en el sedán discreto de sus escapadas nocturnas, sino en su coche oficial, conducido por su chofer. Era un cambio simbólico, una declaración de intenciones. Al llegar, no entró por urgencias, sino por la entrada principal, donde el director del hospital ya lo esperaba con una deferencia casi servil. Javier lo saludó con un gesto rápido y cortés, pero sus ojos ya buscaban el camino hacia la planta de cuidados especiales. Rechazó el ofrecimiento del director de acompañarlo. Este era un camino que debía recorrer solo. Cada paso por los pasillos silenciosos del hospital era un paso hacia su propia redención. Elena estaba sentada junto a la cama de Mateo, sosteniendo su manita mientras el niño dormitaba, ajeno al milagro silencioso que se había producido a su alrededor.
Escuchó unos pasos firmes acercándose por el pasillo y levantó la vista, esperando ver a un médico. En su lugar, vio a un hombre alto, de cabello canoso y vestido con un traje elegante, que se detenía en el umbral de la puerta. Su corazón dio un vuelco. Lo reconoció al instante. Era el taxista, el hombre amable cuya pregunta había desatado su torrente de desesperación la noche anterior. Pero algo no encajaba. La ropa, el porte, la expresión de su rostro, todo era diferente. Javier se acercó lentamente, con una delicadeza que contrastaba con su imponente figura. Sus ojos no eran los del conductor nocturno, curiosos pero distantes. Eran los ojos de un hombre que cargaba con un gran peso. Se detuvo a unos metros de ella, dándole espacio. «Señora García», dijo, y su voz era la misma, pero el contexto la hacía sonar completamente nueva, extraña. Elena se puso de pie instintivamente, una mezcla de gratitud y confusión arremolinándose en su interior. Iba a darle las gracias por el viaje, por su amabilidad, pero las palabras no le salían, paralizadas por la extrañeza de la situación. «Creo que le debo una explicación», continuó Javier, su mirada fija en la de ella, buscando transmitir la sinceridad de sus intenciones. Elena frunció el ceño. ¿Una explicación? ¿Por qué un taxista volvería al hospital para darle una explicación? La lógica de la situación se le escapaba por completo. Miró su traje caro, sus zapatos lustrosos, y luego recordó la chaqueta gastada de la noche anterior. La disonancia era demasiado grande, una pieza de un rompecabezas que no tenía ningún sentido. Empezó a sentir una punzada de inquietud, la sensación de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Javier respiró hondo, preparándose para el impacto de sus siguientes palabras. Sabía que iban a destrozar el frágil equilibrio de Elena, pero era la única manera de avanzar. Tenía que derribar la mentira para poder construir una verdad. «Mi nombre no es el de un simple taxista anónimo», dijo, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. «Mi nombre es Javier Montes». El nombre flotó en el aire de la habitación durante un segundo eterno. Elena lo escuchó, pero su cerebro se negó a procesarlo. Montes, Javier, Montes, el nombre de su jefe, el dueño de la mansión, el hombre invisible y frío de sus lamentos. Miró su rostro, el rostro del taxista, y trató de reconciliar las dos identidades. Era imposible, era una broma cruel, una pesadilla. Una risa nerviosa y incrédula escapó de sus labios. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo un paso, como si las palabras de Javier fueran una fuerza física que la empujaba. El rostro de Javier se contrajo con una mueca de dolor al ver la reacción de Elena, el shock en sus ojos, la forma en que el color desapareció de su rostro, la incredulidad convirtiéndose lentamente en una expresión de puro horror. Sabía que este momento sería difícil, pero la realidad de su angustia era mucho más punzante de lo que había imaginado. Ella no solo estaba sorprendida, se sentía traicionada, humillada, y él era el único responsable de haberla puesto en esa terrible y vergonzosa posición. La mente de Elena se convirtió en un torbellino caótico. La carrera de taxi se repitió en su cabeza a una velocidad vertiginosa, pero esta vez con una claridad espantosa. Cada palabra que había dicho, cada queja, cada lamento sobre su jefe frío e indiferente, cada detalle de su desesperación financiera, todo lo había confesado en la cara misma de ese hombre. La vergüenza la inundó como una marea de fuego, quemándole las mejillas, robándole el aliento. Quería que la tierra se la tragara. Había desnudado su alma ante la única persona en el mundo ante la que debería haber mantenido las apariencias. «Anoche», dijo Javier, su voz suave, intentando atravesar la barrera de shock y vergüenza de Elena, «usted no le habló a un taxista. Le habló a un hombre que había olvidado lo que realmente significa estar vivo. Le habló a un hombre tan perdido en su propia soledad que necesitaba que alguien le recordara lo que de verdad importa. En este mundo». Sus palabras no eran una excusa, sino una confesión. Estaba igualando la vulnerabilidad de ella con la suya propia, intentando desesperadamente que ella entendiera la profundidad del impacto que había tenido en él. Elena levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de humillación. «¿Por qué?»,
Logró articular su voz apenas un susurro roto. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó humillarme de esa manera? La pregunta no era una acusación, sino una súplica. Necesitaba entender la crueldad o la lógica detrás de su silencio. Necesitaba una razón que pudiera dar sentido al absurdo de la situación, al hecho de que su momento más vulnerable hubiera sido presenciado por la figura que representaba la distancia y el poder en su vida. Porque lo que usted decía era verdad, admitió Javier, y la honestidad en su voz fue brutal y desarmante. Yo era ese hombre, indiferente, desconectado, perdido en una riqueza que no tenía ningún propósito. Escucharla no fue una humillación para usted, señora García. Fue un despertar para mí. Fue el golpe que necesitaba para salir del letargo en el que he vivido durante 5 años. Usted no tiene nada de qué avergonzarse. Soy yo el que debería sentir vergüenza por no haber visto, por no haber sabido nada de su lucha hasta ahora. Se acercó un paso más, sus manos abiertas en un gesto de súplica. Usted, en su desesperación, me hizo el regalo más grande que he recibido en mucho tiempo. Me devolvió un propósito. Me recordó que mi vida, mi fortuna, no tienen que ser un monumento a la soledad, sino que pueden ser una herramienta para el bien. La intensidad en sus ojos era abrumadora. Elena podía ver que no estaba mintiendo. Podía ver el tormento y la sinceridad en su rostro, una vulnerabilidad que nunca habría asociado con el poderoso Javier Montes. Ahora, continuó él, su voz temblando ligeramente por primera vez, permítame a mí hacerle un regalo a usted. Permítame darle el regalo que su hijo Mateo merece. Elena lo miró sin comprender, su mente aún tratando de asimilar la revelación de su identidad. ¿Un regalo? ¿Qué regalo podría ofrecerle que borrara la humillación de la noche anterior, la extrañeza de ese momento surrealista en la habitación del hospital? La desconfianza luchaba contra la desesperación en su interior. He pasado la noche haciendo algunas llamadas, explicó Javier, volviendo a su tono de hombre de acción, pero sin perder la calidez emocional. He hablado con mi gente. He movilizado los recursos necesarios. Ya no tiene que soñar con ese tratamiento en Estados Unidos, señora García. Ya no es una fantasía inalcanzable. Elena lo miraba fijamente, conteniendo la respiración, sin atreverse a creer, sin atreverse a esperar. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor que resonaba en el silencio de la habitación, solo interrumpido por el suave pitido del monitor de Mateo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era esto otro sueño? ¿Otra alucinación producto del agotamiento? ¿Y el miedo? No podía ser real. Las cosas buenas no sucedían así, no para ella. La vida le había enseñado a esperar siempre lo peor, a no aferrarse a esperanzas que solo traían más dolor cuando se desvanecían. He financiado el tratamiento completo de Mateo en el mejor centro de investigación de Boston, declaró Javier, y sus palabras, claras y definitivas, cayeron en la habitación con el peso de un milagro. El avión medicalizado está siendo preparado. Los especialistas ya tienen su historial y nos están esperando. Nos iremos en cuanto los médicos de aquí den el visto bueno para el traslado. Usted no tiene que preocuparse por nada, ni por el dinero, ni por la logística, ni por nada. Solo tiene que preocuparse por estar al lado de su hijo. El mundo de Elena se detuvo. El sonido se desvaneció. Solo existían las palabras de Javier resonando en su mente. Tratamiento completo. Boston. Nos están esperando. Eran las palabras de sus sueños más salvajes, de sus oraciones más desesperadas, pronunciadas ahora con una calma asombrosa, por el hombre que hasta hacía 24 horas había sido para ella un fantasma indiferente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, pero ya no eran de humillación o de miedo. Eran lágrimas de shock, de incredulidad, de una gratitud tan inmensa que era dolorosa. Cayó sentada en el sofá, su cuerpo incapaz de sostener el peso de esa revelación. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, un llanto convulso y liberador que llevaba años atrapado en su pecho. Lloró por el miedo pasado, por la esperanza presente, por la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Javier se quedó en silencio, dándole el espacio para liberar toda la emoción contenida. No se movió, no dijo nada.
Simplemente esperó permitiendo que su gesto hablara por sí mismo, sabiendo que las palabras ya no eran necesarias en ese momento. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Elena levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas, pero con una nueva luz en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó de nuevo, pero esta vez la pregunta tenía un significado diferente. No era un ¿por qué me engañaste?, sino un ¿por qué haces esto por nosotros? Era una pregunta que buscaba entender la naturaleza de la bondad, la razón detrás de un acto de generosidad tan desproporcionado que desafiaba toda lógica. Javier se arrodilló lentamente frente a ella, un gesto de humildad que habría sido impensable en el hombre que era 2 días antes. La miró a los ojos, su propia mirada empañada por la emoción. «Porque mi dinero no pudo salvar a la persona que yo más amaba en el mundo», confesó, su voz quebrándose al recordar a su esposa. «Pero puede salvar a la persona que usted más ama. Y si puedo usar mi fortuna para evitar que otra persona sienta el dolor y la impotencia que yo sentí, entonces toda mi riqueza habrá valido la pena. Mateo no es solo su hijo, señora García. Ahora, él es también mi esperanza». Y entonces, en el acto de transformación final, Javier extendió su mano, no como un jefe a una empleada, ni como un millonario a una mujer necesitada, sino como un ser humano a otro. «No están solos en esto, Elena», dijo usando su nombre de pila por primera vez y llenándolo de un significado profundo. «Enfrentaremos esto juntos». Elena miró su mano extendida. Era una mano fuerte, una mano que construía imperios, pero en ese momento era un ancla, un salvavidas en medio de la tormenta. Lentamente, levantó su propia mano temblorosa y la puso sobre la de él. El contacto fue eléctrico, un pacto silencioso que sellaba mucho más que un acuerdo financiero. Era el nacimiento de una conexión inesperada, una familia forjada no por la sangre, sino por el dolor compartido y la esperanza reencontrada. Era la promesa de un futuro que ninguno de los dos podría haber previsto. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió por completo. Ya no era el millonario ayudando a la faccineira. Eran 2 almas heridas, un hombre que buscaba redención y una mujer que luchaba por la vida de su hijo, encontrando un propósito común. La riqueza material de Javier se había transformado finalmente en riqueza emocional, y al ofrecer la cura para Mateo, estaba encontrando, sin saberlo, la cura para su propio vacío existencial. El gesto de sostener la mano de Elena, la promesa de estar juntos, fue la verdadera culminación de su cambio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Javier no soltó su mano. La sostuvo con una firmeza gentil, transmitiéndole una fuerza que ella no sabía que necesitaba. «He dado instrucciones a mi equipo», continuó, su tono volviéndose más práctico, anclando el milagro en la realidad. «Se encargarán de los pasaportes, las visas, todo. Un coche los recogerá aquí mismo y los llevará directamente al aeropuerto, donde el avión estará esperando. No tiene que hacer nada más que preparar una pequeña maleta para usted y para Mateo. El resto está cubierto». La magnitud de su organización, la facilidad con la que movía el mundo para ayudarla era abrumadora. Elena, que había luchado durante meses para conseguir una simple cita con un especialista, ahora veía cómo se derribaban barreras internacionales en cuestión de horas. Era un poder que apenas podía concebir, pero ahora ese poder estaba de su lado. Estaba al servicio de la vida de su hijo. La gratitud que sentía era tan vasta, tan profunda, que las palabras parecían insuficientes. «No sé cómo podré pagarle jamás», susurró Elena, su voz aún temblorosa. La idea de la deuda, de estar en una obligación tan monumental, era una preocupación natural para una mujer que siempre había vivido de su propio esfuerzo y había luchado por mantener su dignidad intacta, a pesar de las dificultades económicas que había enfrentado a lo largo de su vida. Javier le dedicó una pequeña y triste sonrisa. «Usted ya me ha pagado, Elena», respondió con sinceridad. «La lección que me dio anoche, sin siquiera saberlo, no tiene precio. Me ha devuelto la vida. Consideremos que estamos en paz». Con esa frase, eliminó la carga de la deuda y la reemplazó con un sentido de mutualidad, de equilibrio. No era caridad, era un intercambio.
su desesperación por su sinceridad, su humanidad por su riqueza. La transformación de Javier era palpable en cada gesto, en cada palabra. El hombre distante y solitario de la mansión había sido reemplazado por este ser humano comprometido y empático. Al tomar las riendas de la situación de Mateo, no solo estaba ejerciendo su poder financiero, sino también su capacidad de cuidar, de proteger. Estaba llenando el vacío de su vida no con más objetos de lujo, sino con un propósito tangible y profundamente humano. La salvación de Mateo se había convertido en su propio proyecto de salvación personal. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad organizada y eficiente. Tal como Javier había prometido, todo se movió con una velocidad asombrosa. Los médicos del Hospital de Salamanca, ahora increíblemente atentos y cooperativos, prepararon a Mateo para el viaje. Los documentos aparecieron como por arte de magia. Elena apenas tuvo tiempo de procesar un acontecimiento antes de que el siguiente ya estuviera en marcha. Era como ser arrastrada por una corriente poderosa y benévola que la llevaba exactamente a donde necesitaba ir. Javier estuvo presente en cada paso del proceso. No delegó las tareas importantes a sus asistentes y luego desapareció. Supervisó personalmente los preparativos, habló con los médicos de ambos continentes y, lo más importante, visitó a Elena y a Mateo en el hospital todos los días. No se sentaba rígidamente en una silla como un benefactor. Se sentaba en el suelo para hablar con Mateo sobre sus videojuegos favoritos, le leía cuentos y le contaba historias de sus propios viajes, despertando la curiosidad del niño. Para Mateo, ese hombre elegante y amable no era un magnate, era un nuevo amigo que le traía cómics y le prometía que pronto se sentiría mejor. La presencia de Javier trajo una ligereza y una normalidad a la estéril habitación del hospital que ni Elena ni los médicos habían logrado. Ver a su hijo sonreír genuinamente por primera vez en semanas fue para Elena un bálsamo más poderoso que cualquier sedante. Vio cómo nacía un vínculo genuino entre el niño y el hombre que había entrado en sus vidas como una fuerza de la naturaleza. Elena observaba estas interacciones con un corazón lleno de asombro. Veía cómo Javier, al conectar con Mateo, parecía rejuvenecer. La expresión cansada de sus ojos se suavizaba y una sonrisa genuina, no forzada, aparecía con más frecuencia en su rostro. Se dio cuenta de que Javier no solo estaba salvando a Mateo, Mateo también lo estaba salvando a él. El niño, con su inocencia y su resistencia, le estaba devolviendo al millonario la capacidad de sentir alegría y afecto, emociones que había mantenido bajo llave durante demasiado tiempo. El día del viaje llegó. Un coche negro y lujoso los esperaba a la salida del hospital. El mismo director que apenas unos días antes ni siquiera sabía de la existencia de Elena, ahora se deshacía en atenciones y buenos deseos. Al llegar al aeropuerto, no pasaron por la terminal comercial. El coche los llevó directamente a la pista, donde un jet privado, blanco y reluciente, con personal médico a bordo, los esperaba. Para Elena, que nunca había salido de España, la visión era tan abrumadora como la de una nave espacial. Javier ya estaba allí, esperándolos al pie de la escalerilla. Les dio la bienvenida al avión como si los estuviera invitando a su propia casa. «Todo está listo», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «El equipo aquí es de primera. Mateo estará en las mejores manos durante todo el vuelo». Su calma y su control de la situación eran el ancla de Elena en ese mar de nuevas experiencias. Confiaba en él, confiaba en su palabra, en su poder, pero sobre todo en la sinceridad que veía en sus ojos cada vez que miraba a su hijo. Durante el vuelo transatlántico, la dinámica entre ellos se consolidó. Ya no había barreras de clase ni de estatus. Eran simplemente tres personas viajando juntas con un objetivo común. Compartieron una comida, hablaron de cosas triviales, de Salamanca, de los sueños de Mateo de ser astronauta. Javier escuchaba con una atención que Elena nunca había recibido de nadie. Se interesaba por sus opiniones, por sus miedos, por sus esperanzas. Se sentía vista. Se sentía por primera vez en mucho tiempo como una igual. Javier, por su parte, se sentía más él mismo que nunca. La formalidad de su vida empresarial se había desvanecido,
reemplazada por una conexión humana auténtica. Hablar con Elena y Mateo era más gratificante que cerrar cualquier trato multimillonario. Estaba descubriendo que la verdadera riqueza no residía en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de compartir, de conectar, de aliviar el sufrimiento y de ser parte de la vida de alguien de una manera significativa. El aterrizaje en Boston fue suave. Una ambulancia privada los esperaba en la misma pista para llevarlos directamente al hospital. Todo estaba coreografiado con una precisión militar, diseñado para minimizar el estrés de Mateo y Elena. Al llegar al centro de investigación, un equipo de especialistas de renombre mundial los recibió. Hablaban con una confianza y un optimismo que Elena no había escuchado nunca en España. Por primera vez, la esperanza dejó de ser un sueño frágil y se convirtió en una posibilidad tangible y científica. Antes de que se llevaran a Mateo para comenzar las pruebas preliminares, el niño se giró hacia Javier. «Gracias por traernos en tu avión, Javi», dijo con la inocencia de sus 10 años. «Es mucho mejor que un taxi». Javier se rió, una risa genuina y sonora. Se agachó para estar a la altura del niño y le alborotó el pelo. «Me alegro de que te haya gustado el viaje, campeón», dijo. «Ahora tienes que ser valiente y hacer caso a los médicos para que podamos volver a casa pronto y puedas enseñarme a jugar a esos videojuegos». Esa pequeña interacción, esa muestra de afecto simple y puro, fue observada por Elena con el corazón en un puño. La palabra Javi, tan informal y cariñosa, dicha por su hijo, solidificó la nueva realidad. Javier Montes ya no era su jefe, ni siquiera su benefactor. Se había convertido en Javi, se había convertido en parte de su pequeña y rota familia, y estaba ayudando a repararla de una manera que iba mucho más allá del dinero. Mientras veía a su hijo desaparecer por el pasillo con las enfermeras, sintiéndose por primera vez segura de que estaba en el lugar correcto, Elena se giró hacia Javier. No necesitaba decir nada. Sus ojos lo decían todo. La gratitud, el alivio, el asombro. Javier simplemente asintió, como si entendiera todo lo que ella no podía expresar con palabras. «Va a salir bien, Elena», le aseguró, y su voz estaba tan llena de convicción que ella, por primera vez sin ninguna duda, le creyó. La revelación en la habitación del hospital no había sido solo un clímax de la historia, sino el verdadero comienzo. Fue el momento en que las máscaras cayeron y las verdades salieron a la luz. La confesión de Javier sobre su propia soledad y su dolor pasado fue tan transformadora como su oferta de ayuda. Al mostrar su propia vulnerabilidad, le dio a Elena el permiso para aceptar su generosidad sin sentirse inferior, creando una base de igualdad y respeto mutuo. El diálogo entre ellos había sido la piedra angular de este nuevo mundo. Cada frase había servido para desmantelar años de soledad, malentendidos y barreras sociales. Las palabras «enfrentaremos esto juntos» no fueron solo una promesa de apoyo financiero, fueron una declaración de interdependencia emocional. Javier necesitaba a Elena y a Mateo tanto como ellos lo necesitaban a él, aunque por razones completamente diferentes. El clímax no fue solo la oferta de dinero, fue la demolición del muro que Javier había construido a su alrededor. Fue su decisión de arrodillarse frente a Elena, de tomar su mano, de compartir su propio trauma. Fue su transformación de un poder distante a una presencia activa y cariñosa. El dinero fue el medio, pero la empatía fue el verdadero catalizador del cambio. En el aséptico pasillo del hospital de Boston, a miles de kilómetros de Salamanca, Elena finalmente comprendió la magnitud de lo que había sucedido. La carrera de taxi de aquella noche no había sido una coincidencia desafortunada, sino un acto de providencia. Había subido al coche de un extraño buscando llegar a un hospital, pero en el proceso había encontrado un guardián, un amigo y quizás el comienzo de una nueva vida. Javier, de pie a su lado, mirando en la misma dirección por la que se había ido Mateo, sintió una paz que no había conocido en años. El vacío en su pecho, ese hueco que ni el éxito ni la riqueza habían podido llenar, comenzaba a sentirse menos cavernoso. Estaba siendo llenado, no con cosas, sino con propósito, con conexión,
con la abrumadora y aterradora belleza de preocuparse genuinamente por el bienestar de otra persona. El clímax emocional no había terminado con su revelación. Continuaba en cada gesto de apoyo, en cada momento compartido. La verdadera prueba no era ofrecer la ayuda, sino mantenerla, estar presente en los momentos difíciles que sin duda vendrían. Y Javier estaba decidido a no fallar. Por Mateo, por Elena y sobre todo por el hombre que estaba redescubriendo en sí mismo. La historia de un millonario y su faccineira había dejado de ser una historia de clases sociales para convertirse en una historia de humanidad compartida. La enfermedad de Mateo había sido la crisis que los unió, pero fue la vulnerabilidad compartida lo que forjó su vínculo. En ese hospital de alta tecnología, la tecnología más poderosa en juego era la simple y antigua conexión humana. El viaje emocional había sido mucho más largo y turbulento que el vuelo transatlántico. Habían cruzado un océano de diferencias sociales, de dolor personal y de desconfianza para encontrarse en un terreno común de esperanza. El clímax había sido la chispa, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo. Construir un futuro a partir de las cenizas de sus vidas pasadas. Elena miró a Javier y por primera vez le sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastro de miedo o vergüenza, solo gratitud y una incipiente camaradería. «Gracias, Javi», dijo, usando el nombre que su hijo Lepti había dado. Él le devolvió la sonrisa y en ese simple intercambio se selló el comienzo de su nueva realidad compartida. Juntos esperarían, lucharían y, con suerte, celebrarían. Los meses que pasaron en Boston fueron una prueba de resistencia, fe y amor. El tratamiento de Mateo fue un camino arduo, con días de progreso exultante y noches de angustia y retrocesos. Sin embargo, a diferencia de su lucha solitaria en España, Elena ya no estaba sola. Javier se convirtió en su roca, en su compañero. Infatigable, se negó a quedarse en un hotel de lujo, alquilando en su lugar un apartamento acogedor cerca del hospital, donde los tres podían simular una vida normal en medio del caos. Él aprendió los nombres de las enfermeras, los horarios de los medicamentos y se convirtió en un experto en distraer a Mateo durante los procedimientos más dolorosos. Su presencia constante y su apoyo incondicional transformaron una experiencia aterradora en un viaje compartido de esperanza. Poco a poco, el milagro por el que habían rezado comenzó a tomar forma. El tratamiento experimental funcionaba. Las células de Mateo respondían. Su sistema inmunológico comenzaba a reconstruirse y el color volvía a sus mejillas. El día en que los médicos, con sonrisas genuinas, declararon que la enfermedad estaba en remisión total, la alegría en la habitación fue tan intensa que parecía una fuerza física. Elena lloró en los brazos de Javier, no de tristeza o miedo, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejó sin palabras. Javier la abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas de ella en su hombro, y supo que esa sensación de victoria compartida era más valiosa que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado. El regreso a Salamanca no fue un retorno a la vida de antes. Era el comienzo de un capítulo completamente nuevo. La fría y silenciosa mansión en el centro histórico ya no era un hogar para Javier, sino un mausoleo de su soledad pasada. En un acto que sorprendió a sus asesores y a la alta sociedad, Salmantina puso la mansión a la venta. No necesitaba sus vastos salones ni sus jardines impecables. Lo que necesitaba era un hogar real, un lugar lleno de risas, del olor a comida casera y del desorden feliz de un niño sano. Vendió el palacio y con una parte del dinero compró una hermosa casa en las afueras, con un gran jardín donde Mateo pudiera correr y jugar. La relación entre Javier y Elena floreció en este nuevo entorno, lejos de las presiones y el dolor del hospital. No fue un romance apasionado y arrebatado, sino algo mucho más profundo y sólido. Se construyó sobre una base de respeto mutuo, de experiencias compartidas y de un profundo afecto nacido de la adversidad. Se convirtieron en socios, en confidentes, en los mejores amigos. Juntos criaban a Mateo, compartían las tareas del hogar y por las noches hablaban durante horas, sanando las heridas de sus pasados y construyendo sueños para su futuro.
Descubrieron que la familia no es algo en lo que se nace, sino algo que se construye con amor, paciencia y compromiso. Fiel a la promesa que se había hecho a sí mismo, Javier sabía que su transformación no podía terminar con la curación de Mateo. El propósito que había encontrado debía extenderse más allá de su nueva familia. Junto a Elena, tomó la decisión más importante de su vida profesional: usar la mayor parte de su fortuna para crear algo duradero. Así nació la Fundación Montes García, una organización sin ánimo de lucro dedicada a una única y poderosa misión: financiar tratamientos médicos de alto coste para niños de familias sin recursos en toda España. El nombre de la fundación era una declaración en sí mismo. Al unir su apellido al de Elena, Javier estaba reconociendo públicamente que ella no era solo su pareja, sino la cofundadora de su nuevo propósito de vida. Elena, con su experiencia de primera mano sobre las luchas y la burocracia del sistema, se convirtió en el corazón de la fundación, asegurándose de que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban con compasión y eficiencia. Javier, con su visión para los negocios y sus contactos, se convirtió en el motor que impulsaba la organización, asegurando su viabilidad y su alcance. La noticia de la fundación y la historia detrás de ella se extendieron, no como un chisme de la alta sociedad, sino como una inspiradora leyenda moderna. La filosofía de Javier cambió radicalmente. Ya no se trataba de acumular riqueza, sino de distribuirla estratégicamente para generar esperanza. Su historia demostraba que el verdadero valor del dinero no se mide por el lujo que puede comprar, sino por las vidas que puede cambiar. Se convirtió en un nuevo tipo de magnate, uno cuya principal inversión era la humanidad. Su vida se llenó de un significado que el dinero nunca podría haberle comprado. Los desayunos ya no eran silenciosos, sino que estaban llenos de las anécdotas escolares de Mateo. Las tardes ya no eran solitarias, sino que se pasaban ayudando con los deberes o planeando las próximas iniciativas de la fundación con Elena. Las noches ya no eran un recordatorio de su soledad, sino un momento de paz y gratitud compartida. Javier había pasado de ser un hombre que lo tenía todo a ser un hombre que lo daba todo, y en ese dar lo encontró todo. La transformación de Elena fue igualmente profunda. La mujer cansada y marcada por la preocupación fue reemplazada por una líder compasiva y segura de sí misma. Su bondad y resiliencia, que antes eran sus herramientas de supervivencia, se convirtieron en las guías de la fundación. Al hablar con otras familias desesperadas, no solo ofrecía ayuda financiera, sino también empatía y comprensión genuinas. Sabía lo que era estar en su lugar, y esa conexión era el activo más valioso de la organización. El cambio más hermoso, sin embargo, se vio en Mateo. El niño frágil y enfermo se convirtió en un torbellino de energía y alegría. Sus días estaban llenos de fútbol, amigos y aventuras. La enfermedad, que una vez definió su existencia, se convirtió en un recuerdo lejano, una cicatriz que solo servía para recordarle a su familia el milagro de su segunda oportunidad. Se convirtió en la personificación viviente del propósito de la fundación, el símbolo andante de que la esperanza impulsada por la generosidad podía vencer a la desesperación. La antigua vida de Javier, con sus trajes caros y sus reuniones de negocios impersonales, se desvaneció como un mal sueño. Descubrió que la satisfacción de recibir una carta de agradecimiento de una familia a la que habían ayudado era infinitamente mayor que la de cerrar un trato millonario. Su riqueza emocional superaba con creces la material, y su felicidad era más profunda y auténtica de lo que jamás había creído posible. Elena y Javier, dos almas de mundos opuestos, demostraron que las barreras sociales son insignificantes frente a la conexión humana. Su historia de amor no era convencional, pero era real, forjada en el fuego de la crisis y solidificada por un propósito compartido. Se convirtieron en un equipo, en una familia, en un faro de esperanza para muchos otros. Juntos, eran la prueba viviente de que la compasión es la inversión más rentable que existe. El ciclo de su vida había cambiado de la acumulación al servicio.
La casa que habían construido no era solo de ladrillos y cemento, sino de amor, risas y segundas oportunidades. La soledad de Javier había sido curada al curar el dolor de Elena, y el miedo de Elena había sido disipado por la seguridad que encontró en el amor de Javier. Sus vidas, entrelazadas por el destino, en una fría noche de otoño, se habían convertido en una sinfonía de redención y propósito. 3 años después de aquel viaje a Boston, el sol brillaba en el patio de un hospital en Salamanca. Javier, Elena y un Mateo de 13 años, alto y saludable, estaban en la inauguración de una nueva y moderna ala pediátrica de oncología. La placa de bronce en la entrada decía con orgullo, financiada por la Fundación Montes García. No era un acto de ostentación, sino la materialización de su promesa, un legado de esperanza para las generaciones venideras. Mientras los discursos y los aplausos llenaban el aire, Javier se dio cuenta de que su mirada se desviaba hacia una joven madre sentada sola en un banco, con la misma expresión de miedo y desesperación que él recordaba tan bien en el rostro de Elena años atrás. Se excusó discretamente de la ceremonia y se acercó a ella, un gesto que ahora le resultaba natural, casi instintivo. La mujer levantó la vista, sorprendida de que alguien de su importancia se fijara en ella. Se sentó a su lado, no con la arrogancia de un benefactor, sino con la calma de un amigo. ¿Está todo bien?, preguntó, usando exactamente las mismas palabras que le había dicho a Elena en el coche aquella noche. La pregunta, una vez más, abrió las compuertas, y la mujer, entre lágrimas, le habló de la enfermedad de su hija, de la falta de opciones, del miedo que la consumía. Javier la escuchó con paciencia y una empatía profunda, reviviendo su propio viaje a través de los ojos de ella. Cuando ella terminó, él no le ofreció falsas esperanzas ni clichés vacíos. Simplemente puso una mano reconfortante en su hombro, un gesto que ahora era su firma, su marca personal de compasión. «Entiendo su miedo», dijo con una voz suave pero firme, «pero quiero que sepa que no está sola. Mi nombre es Javier, y mi fundación y yo estamos aquí para ayudar. Vamos a ver qué podemos hacer por su hija juntos». En los ojos de la mujer, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar a través de las lágrimas. Era la misma chispa que Javier había visto nacer en los ojos de Elena, la misma que había encendido su propio camino hacia la redención. Se dio cuenta de que este era su verdadero legado. No los edificios, no las cuentas bancarias, sino ese momento. La capacidad de convertir su poder en consuelo, su riqueza en esperanza, y de pasar la antorcha de la bondad a aquellos que la necesitaban. La historia del taxista millonario y su faccineira había cerrado el círculo. Javier ya no necesitaba un disfraz para conectar con la humanidad. Había aprendido que la verdadera conexión no requiere ocultar quién eres, sino revelar lo mejor de ti. Miró a Elena y a Mateo, que lo observaban desde la distancia, con sonrisas de comprensión y amor, y sintió una plenitud absoluta. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la cima de un imperio, sino al lado de aquellos que necesitaban una mano amiga. La verdadera riqueza, había aprendido, no se trata de lo que uno posee, sino de lo que uno da. No es una cifra en un balance, sino el impacto que dejamos en las vidas de los demás. El dinero solo adquiere su verdadero valor cuando se transforma en compasión, en una segunda oportunidad, en un acto de amor. La cura para el alma vacía no se encuentra en la opulencia, sino en el simple y profundo acto de curar el dolor de otra persona. Su viaje demostró que nunca es tarde para cambiar, para encontrar un propósito, para reescribir nuestra propia historia. Demostró que un solo acto de vulnerabilidad, una confesión en un coche en una noche oscura, puede ser el catalizador que transforma no solo una, sino múltiples vidas. La de Elena, la de Mateo y, sobre todo, la del hombre que tuvo que perderse en la soledad de su riqueza para finalmente encontrarse a sí mismo en el corazón de los demás. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.